Un saludo, mis queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos en este momento por la oportunidad que nos das de tener vida y de poder compartir con mis hermanos y hermanas este repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos tu dirección, que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén. Muy bien, estamos llegando al final del año 2023. Esta es la lección número 11, que tiene como título Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo número 28. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres, y su hija quedó sana esa hora. Muy bien, la lección en esta semana nos va a hablar acerca de cómo hacer evangelismo, un llamado a hacer evangelismo en las grandes ciudades. Podemos ver esta foto que puse de fondo aquí, cómo está atestado de edificios y de casas. Ahí en esos lugares hay miles de personas que viven sin el conocimiento de nuestro Señor, que no entienden absolutamente nada acerca de el mensaje que tenemos nosotros glorioso de la salvación. Se nos dice aquí en la introducción que para el año 2050 el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Esto representa, si llegamos a 9.000 millones en el 2050, más de 6.000 millones de personas estarán ubicadas aquí, en ciudades como esta. Es muy triste porque nosotros sabemos que no deberíamos de vivir en estas ciudades, pero estamos aquí. Por lo tanto, necesitamos nosotros poner en práctica y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos, ya que estamos dentro de estas ciudades, ir y predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Ahora, en este estudio tal vez vamos a responder por qué será entonces que estamos a veces tan fríos. Y no puedo decir que todos, me imagino que habrán algunas personas, hermanos, hermanas, que predican la palabra, que dan estudios bíblicos en estas ciudades, pero las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas están un poco frías, ¿verdad? No comparten el evangelio, pero en esta semana vamos a ver cómo Jesús está preocupado por cada uno de los habitantes que viven apiñados en esos edificios, en esas casas que están pegadas las unas a las otras. Sigamos adelante en nuestro repaso de esta lección de la escuela sabática y nos vamos ahora al día domingo. El día domingo tiene como título Misión a regiones más alejadas. Vemos aquí un mapa para que podamos tener una idea de dónde Jesús fue a compartir el evangelio. Vemos que aquí en este lugar, si observa el mapa, está Tiro, aquí, ¿verdad? Aquí vemos que está Sidón, en este lugar. Vemos que aquí está Genezaret o Genezaret, Galilea. Aquí está Nazaret, donde nació el Señor Jesús. Y vemos que todo esto que está aquí es Fenicia. Fenicia en realidad fue el nombre que
les dieron los griegos a esta ciudad, a estas ciudades, pero en realidad esta ciudad era la antigua Canaán. Vemos en la lección que se nos citan 3 pasajes de las Escrituras. Se nos cita Jueces capítulo 3, versículo 1 al 6. Se nos cita también Primera de Reyes 5, 1 al 12. Y se nos cita Primera de Reyes capítulo 11, 1 al 6. Se nos explica aquí que en el libro de Jueces capítulo 3, versículo 1 al 6, se nos dice que quedaron algunos pueblos y que estos pueblos fueron puestos para probar al pueblo de Israel. La lección nos dice que lamentablemente, y la palabra del Señor, que ellos no pasaron la prueba. ¿Qué es lo que Dios quería? Bueno, Isaías 49, 6 dice que el pueblo de Dios debería de haber sido luz para las naciones. Si nosotros nos mezclamos con las personas para poder dar el mensaje. Lamentablemente vemos aquí tanto el rey Salomón como los israelitas que en vez de dar el mensaje se mezclaron con alianzas, se mezclaron con matrimonios y que finalmente estos matrimonios con estas mujeres idólatras condujeron al pueblo y aún al mismo rey a la idolatría, al punto de que Salomón, ya cuando estaba viejo, le construyó ídolos a estas mujeres. Así que vemos entonces que lamentablemente el pueblo no pasó la prueba. La culpa no fue del Señor, la culpa siempre es nuestra, que no cumplimos o seguimos los mandatos que Dios nos da. Pero vemos en la lección que a pesar de que eso había ocurrido, Jesús estaba preocupado por estas personas, y es que Jesús siempre estuvo preocupado por ellos. Dios no hace acepción de personas, y nosotros podemos ver en la historia del pasado cómo salvó a algunas personas como Ruth, como Rahab, y a cualquiera que con un corazón sincero, aún en medio del paganismo de estas naciones que eran muy malas, deseaba seguir al Señor, aceptarlo como el único Dios verdadero. Dios lo aceptaba en el pueblo del Señor. Vemos aquí entonces que, bueno, Dios le da esta misión al pueblo. Lamentablemente fallaron, y lo que estaba haciendo Jesús era lo que ellos debieron haber hecho, ir y darle el mensaje de salvación. Vemos aquí entonces que tenemos otros pasajes, Mateo 14, 34, dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, ya lo vimos aquí en el mapa, y Mateo capítulo 15, versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Vale la pena destacar, mis queridos hermanos, que para llegar a Tiro, de donde Jesús salió, de Genesaret, eran 13 kilómetros caminando. Hoy nosotros tenemos carros, ¿verdad? Y podemos llegar en 13 kilómetros tal vez en 10 minutos. ¿Cuánto le habrá tomado el Señor Jesús caminar 13 kilómetros? Por lo menos la mitad de un día, porque se cree que las personas que caminaban rápido caminaban 25 kilómetros en un día. Sin embargo, Jesús llevó a los discípulos, los guió hasta la ciudad de Tiro y Sidón para darle una enseñanza que nosotros vamos a estudiar en esta lección de la escuela sabática, y que la enseñanza también es para nosotros. Aquí nos dice, mi querido hermano, en esta lección del día domingo, que el misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud, y dice aquí, y el medio ambiente. Otros son el elevado costo de la vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo,
a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades. Nosotros pasaremos por momentos muy difíciles pronto. La sierva de Dios dice que lo que no hicimos en tiempo de paz, lo vamos a tener que hacer en tiempos de apuros. Vamos al día lunes. El día lunes tiene como título En busca de las multitudes. Y uno de los pasajes que teníamos, hay muchos pasajes, yo les pido como siempre que los lean todos, que haga su estudio personal, que escuche todos los repasos que usted quiera, pero que busque y estudie por usted mismo la lección de la escuela sabática y juntos vamos a aprender. Aquí dice en el libro de Mateo capítulo 9 y versículos 35 y 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, hay dos cosas que hay que recalcar en este texto. Una de ellas es la compasión que sintió Jesús al ver las multitudes. Deberíamos preguntarnos nosotros en este estudio, al ver tantas personas, ¿no?, en los moles, toman el SkyTrain, ¿verdad?, el metro, tantas personas, si nosotros sentimos esa compasión que sentía Jesús, porque si Cristo vive en nosotros, nosotros deberíamos albergar también este sentimiento. Y la otra cosa es que realmente el trabajo es grande. Necesitamos orar. Aquí dice rogar al Señor, al dueño, ¿verdad?, al creador, que envíe obreros para que podamos nosotros ir y entonces dar el mensaje de salvación. Así que Jesús recorría todas las ciudades. Él andaba en las aldeas, en las ciudades grandes, enseñando en las iglesias, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que nosotros necesitamos también, como el Señor Jesús, sentir esa compasión, ese deseo para salir y predicar la palabra del Señor. Vamos para el día siguiente. Bueno, aquí hay otro pasaje antes de entrar al día martes, donde dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice aquí que su fama se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como vemos aquí, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la predicación del evangelio llegaron hasta Siria, o sea, hasta los gentiles, hasta partes más lejanas de Jerusalén. Y esas personas que según los judíos no tenían esperanza, venían a Jesús. Y aquí claramente vemos que Jesús también sanaba a estos gentiles de sus dolencias, de sus aflicciones, enfermedades y tormentos. Así que la fama de Jesús fue creciendo. Muy bien, ahora sí llegamos al día martes 12 de diciembre. Tiene como título En Tiro
y Sidón. Nos vamos para Fenicia. El Señor Jesús iba a guiar a estos discípulos a Canaán para darle una lección. Vemos aquí vamos a ver algunas fotos para explicar cómo era esta ciudad. Esta ciudad era muy importante, tanto que en Ezequiel capítulo 28 se describe esta ciudad con un esplendor impresionante. También la describe el profeta Isaías. Y en Ezequiel, el rey de Tiro se utiliza para una analogía de la descripción de Satanás. Realmente esta ciudad era una ciudad que había durante muchos siglos había sido atacada por diferentes pueblos, los babilonios, asirios, y no habían podido conquistarla. El único que pudo derrotar y destruir esta ciudad fue el famoso Alejandro Magno. Era una ciudad llena de orgullo, una ciudad comercial. Esta ciudad jugó un papel importante aún en la expansión del alfabeto. Realmente era un puerto. Pasé 1 hora y media más o menos escuchando a una catedrática llamada María Eugenia Oubet, que fue la que descubrió todas estas ruinas, y explicaba la grandeza de esta ciudad. Según ella, era la primera ciudad en el Mediterráneo que tenía colonias muy bien organizadas, una ciudad bastante rica. Y aunque estaba un poco en decadencia en los tiempos del Señor Jesús, todavía conservaba belleza y también tenía templos magníficos. Aquí hay una cita del Espíritu de Profecía donde dice lo siguiente: después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y, cruzando Galilea, se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver dispersas por la llanura que se extendían abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de barcos. Como vemos, era una ciudad que todavía conservaba la belleza. Vamos a ver algunas fotos de esta ciudad para que podamos tener una idea de cómo era esta ciudad y cómo la catedrática Eugenia Oubet hizo una maqueta de la ciudad de Tiro. Veamos estas imágenes para que podamos entender dónde predicó el Señor Jesús, esos 13 kilómetros que caminó, y qué pensaban también los discípulos acerca de estas personas. Vamos a estudiar eso en un segundo. Vamos a ver las imágenes. Aquí vemos algunas ruinas de Tiro, que usted, si algún día viaja a Líbano, donde está la ciudad actualmente, podrá verlas. Hay muchas ruinas. Tenemos aquí una maqueta del tiempo del Señor Jesús. Pueden ver la belleza y podemos ver los barcos, ¿verdad? Porque esta ciudad era una ciudad con puertos naturales y que realmente pues las personas ahí se dedicaban al comercio. Esta sería a unos 37 kilómetros tal vez del Líbano, la ciudad de Tiro en la actualidad. Luego tenemos aquí una maqueta de lo que pudo haber sido la ciudad, ¿verdad?, cuando estaba en su máximo apogeo. Y así era la ciudad que Cristo y sus discípulos fueron, donde veremos que esta mujer, esta madre desesperada, va a buscar en algún lugar de esta ciudad. Se escondió el Señor Jesús, como dice el texto,
y que no quería que nadie lo encontrara, pero seguramente en esta ciudad ya habían judíos que estaban viviendo allí, su fama se había extendido y esta pobre madre con su hija endemoniada, al saber que Jesús estaba en algún lugar, aquí, en alguna casa, fue a buscarlo para pedirle que la pudiera ayudar. Luego tenemos la ciudad de Sidón. Vemos aquí esta ciudad también que estaba a 37 kilómetros, una ciudad muy hermosa. Vemos aquí parte de la ruina de Sidón. Creo, si no me falla la memoria, que este puente que está aquí fue el que hizo Alejandro Magno, porque esta ciudad literalmente estaba en el agua para poder atacarla y destruirla. Vemos aquí la ciudad de Sidón en la actualidad. Está llena de edificios, ¿verdad? De personas que necesitan que, como dice la lección, algunas personas vayan de misionero a predicar el evangelio en esas ciudades que, como dice la lección, no es fácil por el prejuicio, el racismo, el rechazo del evangelio de Cristo Jesús. Muy bien, ahora vamos a leer los pasajes que están en la lección de la escuela sabática, que nos llama a poder comparar cómo escribe San Mateo, cómo describe a esta mujer y cómo la describe Marco. La lección nos explica que la audiencia de Mateo eran judíos y que la audiencia de Marco eran gentiles. Y podemos ver que el relato es un poco diferente. Si leemos Mateo, dice aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Bueno, vemos aquí que Mateo deja muy claramente que esa mujer era cananea. Los judíos literalmente odiaban a los cananeos, ¿verdad? Eso lo sabemos, lo vemos en la Biblia. Y lo menos que podía pensar aún los discípulos es que estas personas cananeas merecían la gracia, la misericordia, mucho menos un milagro. Ahora, el griego en esta palabra le dice despídela, lo que en realidad cuando leemos esto en este idioma original, lo que los discípulos estaban diciendo es que le hiciera el favor para que se fueran. No querían verla, preferían que le hiciera el milagro, no porque realmente se lo merecía, sino para que realmente dejara de perseguirlo. Era tanto el racismo que sentían los judíos en contra de los cananeos, que no querían ni acercarse a ellos. Sin embargo, Jesús estaba allí. Y Jesús trató a esta mujer como un judío también. Por supuesto, al leer el espíritu de profecía, Jesús sabía, dice que el Espíritu Santo le iba a ayudar a ella a poder darle una lección a los discípulos. Porque aunque ella era cananea, creía en el Señor Jesús. Y ustedes saben que el Señor Jesús le dijo que no era bueno tomar el pan o el alimento de los hijos de Dios, ¿verdad? Y dárselo a los perrillos, le dijo. Pero ella le dijo que los perrillos también comían las migajas que caían en el piso, en el suelo de esas personas. Y de esta forma los discípulos pudieron por lo menos tratar de entender que estas personas que aunque vivían allá en sombra de oscuridad, aunque esta mujer era pecadora, como quiera hacerla ver en crueldad, San Mateo, eran personas que tenían esperanza y que el Señor Jesús, al hacer el milagro, demostró que también la amaba y que ella, mis queridos hermanos, tenía también el derecho de poder aceptar a Cristo y la vida eterna. Vemos aquí entonces que San Marcos describe a esta mujer de una manera diferente
tal vez sabía que era pecadora, pero trata de no ser tan duro con ella al utilizar estas palabras. Entonces dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación. Dice que esta es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. Trató de diluir, ¿verdad? A manera de no decirle que era una pecadora sin esperanza, trató de usar otros términos más suaves. Y entonces dice, le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Sabemos, mis queridos hermanos, entonces, que bueno, la perseverancia, no se rindió esta mujer a pesar del desprecio de los discípulos, a pesar de que sabía que era cananea, a pesar de que sabía que era odiada, a pesar de que el mismo Señor Jesús aparentemente, es un caso muy interesante, me da ganas hasta de predicar, realmente no la trató de una vez, no le habló de una vez, la ignoró. Sin embargo, ella insistió hasta que finalmente el Señor en su misericordia le cumplió el deseo de su corazón, y esa hija que estaba poseída por el diablo fue sanada. Es muy interesante porque hoy en la iglesia hay gente muy delicada. Cuando uno quiere encontrarse con Dios, de verdad, no importa lo que sucede, uno permanece, queda hasta que el Señor lo bendiga. Hoy la gente se va porque no lo saludaron, porque un sermón fue un poquito difícil o duro, porque se llama vivir una vida sin pecado. Entonces las personas se van de la iglesia. Mucha delicadeza. Sin embargo, esta persona, esta mujer, recibió bastantes obstáculos, pero ella creía en Jesús y nada hizo desistir de su anhelo y rogar por su hija para que el Señor la sanara. Y finalmente el Señor en su misericordia ayudó a esta mujer desesperada. Ojalá que nosotros también podamos, a pesar de las luchas, las pruebas, los problemas que hay, podamos aferrarnos a Cristo, creer que Él nos ama, concentrarnos en Él, entregarnos a Él, y que nadie, por eso dice el Apocalipsis, que nadie arrebate la corona de la vida eterna, mis queridos hermanos. Es una lección para nosotros también. Y por supuesto, los discípulos, al estar ahí, aprendieron de que había personas que, aunque estaban en esas ciudades paganas, Dios las amaba, y que también creían en un Dios que realmente eran ellos, los judíos, que habían, a través de su orgullo, su nacionalidad, impedido que estas personas conocieran la luz al único Dios verdadero. Dice aquí lo siguiente, hablando de esta mujer y por qué Jesús, ¿verdad?, la trató de esta manera. Él sabía que ella le iba a ayudar a dar una lección a esos discípulos para que pudieran entender que en ese pueblo sin esperanza, cananeo, habían personas que estaban listas para ser cosechadas. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino, ayudándola en su aflicción. Él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel, el pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad. No conocía las necesidades de aquellos que les rodeaban. No hacían ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano, pero las barreras debían ser derribadas. El deseo de todas las gentes
página 365 y 366. Y nosotros, mis queridos hermanos, ¿será que al igual que los judíos, también hay cosas que impiden que nosotros podamos ir y predicar la palabra de Dios a nuestros vecinos, a los que trabajan con nosotros, a los que están cercanos? ¿Será que hay muros que hemos construido que nos impide a nosotros también compartir la palabra del Señor? Entonces nosotros necesitamos ir con el Señor Jesús, así como los discípulos, a Tiro, ¿verdad? Y a Sidón, para que podamos aprender que en esos edificios, en esas ciudades inmensas, hay personas como esta mujer cananea, griega o serofenicia, como la llamaron, que están esperando que alguien pueda llevarle el mensaje de salvación. La pregunta es, como dice el apóstol Pablo, ¿quién irá? ¿Quién predicará la palabra del Señor? Quiera Dios que nosotros no tengamos estas barreras como los judíos, porque puede ser, mis queridos hermanos, que nosotros también hayamos puesto muros de separación para no poder compartir el mensaje a estas personas que lo necesitan. Muy bien, llegamos al día miércoles. Dice, despídela. Hoy la lección nos va a hablar acerca del ejemplo del apóstol San Pedro. Ustedes conocen este pasaje bien, que está en Hechos capítulo número 10, donde el apóstol San Pedro tenía hambre y entonces Dios le baja un lienzo, dice la lección, con un menú, ¿verdad?, de animales inmundos, sucios, pues impuros. Y entonces 3 veces se le da la orden que mate y que comiera, y el apóstol dice que no, porque él nunca había comido nada impuro. El apóstol San Pedro había estado allá en Tiro y Sidón. El Señor Jesús ya estaba en el cielo intercediendo por él, pero todavía el apóstol San Pedro no había aprendido la lección y le costó mucho. Realmente Pedro era racista, era un judío, y le costó mucho poder compartir el evangelio de salvación, aún después de todas estas lecciones. Esto nos ayuda a nosotros a ver la misericordia de Dios. Dios no se rindió con sus discípulos, trató y trató hasta que finalmente ellos pudieron comprender. Y puede ser que nosotros, al meditar en esta lección, lleguemos a la conclusión de que, al igual que Pedro, nosotros somos racistas. Yo conté la historia de un profesor que me dio clase, ¿verdad? Yo creo que él ya falleció porque estaba muy viejito. Y él dice que se dio cuenta que era racista cuando su hija se fue a casar. Él era un profesor americano, hablaba español, pero era de los Estados Unidos. Y esta joven le trajo a su pretendiente, que era una persona oriental, un chino, japonés, y a él no le gustó. Y ahí se dio cuenta de que él tenía prejuicios y que le faltaba que el Señor obrara en su corazón para poder aceptarlo. Y él compartió esto con nosotros. Y posiblemente nosotros también seamos como este profesor. Y nos pasan cosas a veces para que podamos entender que en realidad, así como el apóstol San Pedro era racista, posiblemente alguno o más de nosotros compartamos este sentimiento tan negativo que puede impedir, queridos hermanos, que nosotros podamos estar en el cielo, porque Jesús nos deja claro en esta lección que Él no hace acepción de personas, Él los ama a todos por completo. Pero bueno, esta lección nos dice lo siguiente: volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras él estaba en esta visión, el ángel del Señor estaba con Cornelio dándole otra misión e instrucciones para que buscara el apóstol. Algunas personas, pues, que no estudian la Biblia muy bien, creen que realmente
esta visión fue dada para que podamos comer animales de toda clase, cerdos, camarones, que nosotros conocemos que son animales sucios, ¿verdad? Y que no debemos. Sin embargo, hay personas que aplican este texto para realmente pues tener una excusa y comer estos animales y que creen que realmente lo que está diciendo aquí es que a través de esta visión Dios limpió los animales. Qué cosa más tremenda, ¿no? Pero sabemos que el mismo apóstol San Pedro aplica esta visión y lo que realmente el apóstol creía era que los cananeos, que los gentiles eran como perros, como inmundos. Y usted puede ver que cuando Cristo habla con la mujer cananea, le dice que no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Eso era lo que realmente creían. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy muchos judíos ortodoxos también siguen lamentablemente creyendo lo mismo. Así que el apóstol San Pedro dice aquí claramente en el versículo 28, y él les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, dice, a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice Pedro que entendió, pero parece que no lo había entendido todavía. Bueno, yo creo que lo comprendió, pero no podía ponerlo en práctica en su vida. Le costaba mucho porque veremos que el tiempo pasó y que Pedro todavía ahora se acercaba, pero ahora entonces practicaba la hipocresía, mis queridos hermanos. Realmente Pedro era judío 100% y le costó, pero aquí claramente él, inspirado por el Espíritu Santo, y usted y yo tenemos que entenderlo bien. Dios no hace acepción de personas, negro, hispano, blanco, chino, indio y de cualquier raza. Aquí dice de toda nación. Él se agrada, dice, del que le teme y hace justicia. Así que usted y yo necesitamos compartir el evangelio a todas esas personas, porque Dios no hace acepción de personas. Necesitamos llevar el mensaje. Hasta el día de hoy, mi querido hermano, hay la separación entre judíos y gentiles. Sigue habiendo esa misma división. Así que, mi querido hermano, pero como decía ese profesor que se dio cuenta que era un poco racista, que más con vosotros no será así. Hay personas de diferentes naciones que posiblemente están esperando, como esa mujer serofenicia o cananea, que nosotros le llevemos el evangelio de Dios. Pero puede ser, mis queridos hermanos, que así como el apóstol San Pedro, nosotros tengamos prejuicios y no querramos llevar el evangelio a algunas personas. Aquí la lección nos manda a leer, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 11, otra vez el apóstol San Pedro. Habían pasado muchos años después de la visión y el encuentro con Cornelio, y parece que Pedro todavía no había aprendido. La lección dice que hay veces o hay situaciones o hay cosas en nuestra vida que cuesta que la cambiemos. Yo sé que el apóstol San Pedro finalmente aprendió, porque si hay algo que podemos entender en esta lección es que Dios no se cansa de ayudarnos. Mientras estemos allí en la escuela de Cristo, Él va a intentar, repetir y repetir hasta que nosotros podamos aprender. Nos pondrán situaciones difíciles, pero finalmente algún día el Espíritu Santo entrará en nuestro corazón. Nosotros no solamente entenderemos, sino que practicaremos lo que Dios nos quiere enseñar. Ponemos en práctica realmente el amor del Señor. Y aquí dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice el apóstol San Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que el apóstol San Pedro tenía miedo, comía con los gentiles cuando no había un judío de esos que eran, ¿cómo le dice la palabra de esos judaizantes? Y comía feliz, pero cuando veía que venía un judaizante, entonces por temor que lo vieran con los gentiles, él se apartaba y así andaba con los judíos, tal vez hablando más de los gentiles, y cuando estaba con los gentiles, entonces comía con ellos, y entonces el apóstol Pablo, enviado por el Señor para ayudarlo, hermanos, le llama la atención. Si nosotros hacemos eso, le damos la atención a alguien, uy, hermano, ¿verdad? Se va a enojar. Sin embargo, aquí vemos que Pedro lo condenó delante de las personas, le llamó la atención, ¿no? Tuvo valor. Y bueno, ustedes saben, cuando uno quiere entregarse al Señor, y Pedro amaba al Señor, finalmente a veces necesita que a nosotros nos den, a veces algunos, no todo el mundo, somos diferentes, ¿verdad? Que nos digan la verdad, aunque nos pueda doler. Pero si el Espíritu trabaja en nuestro corazón, nosotros vamos a cambiar y entonces vamos a hacer lo que Dios quiere para nuestro beneficio y para beneficio de los demás, porque esa hipocresía casi daña a Bernabé, un hombre de Dios, ¿verdad? Sigamos adelante en el repaso de nuestra lección. Llegamos al día jueves con una pregunta retórica. La pregunta es: ¿habrá fe en la tierra cuando venga el Señor Jesús? Lucas 18:8, después que el Señor Jesús habla de la necesidad de orar y de aquella viuda que molestaba a ese juez o a ese rey que era injusto y que finalmente él, para no meterse en dificultades, dice: ni temo a Dios ni nada, pero le voy a responder a esta señora, no vaya a ser que pierda la paciencia. Entonces el Señor Jesucristo dice: os digo que pronto les hará justicia, hablando del Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí vemos que se nos presenta varios ejemplos de personas que tuvieron fe. Vemos aquí en Mateo 8:10 al centurión, que realmente le dio, por decirlo así, una lección a los fariseos. Él no era del pueblo de Dios, creía en Dios, les había hecho una sinagoga, quería a su siervo que estaba enfermo, vino o envió a estos fariseos para que fueran a hablar con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando escuchó el pedido, al saber que era un gentil, él iba a ir inmediatamente a atenderlo, porque el Señor Jesús no perdió oportunidad para dar la palabra del Señor. Entonces este centurión le dijo que él también era una persona que tenía poder, que daba órdenes, que no se preocupara, que no fuera a su casa, que solamente diera la orden. Y entonces dice aquí el versículo 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esta palabra maravilló en griego solamente aparece 2 veces en la Biblia. Aparece aquí: este hombre maravilló a Jesús, porque era un centurión, ¿verdad? Era una persona que posiblemente, aunque había hecho sinagoga en lo más profundo del corazón, los judíos no lo querían y pensaban que no tenía la esperanza tal vez de ir al cielo. Lo querían porque hacían obras buenas y eso fue lo que les pusieron al Señor Jesús. Sin embargo, él creyó que Cristo no solamente era el Mesías, sino que tenía el poder para controlar el universo y dar una orden, y ese siervo fuera sanado. Así que este hombre realmente hizo que el Señor Jesús se asombrara. Y en Mateo 6 es la segunda vez donde aparece esta palabra maravillar o asombrarse, y es que Jesús no podía creer la incredulidad que tenía el pueblo de Dios. Y la lección nos habla, ¿verdad?, acerca de otros milagros que hay en la lección,
aquellos que llevaron al paralítico y lo bajaron por el techo, aquel ciego Bartimeo que le gritaba a Jesús que lo sanara. Estas personas, uno que estaba ciego, uno que estaba paralítico, tenían fe. Debían de dudar porque tenían problemas, ¿verdad?, físicos. Sin embargo, al escuchar hablar de Jesús, el Espíritu Santo trabajó y creyeron. La lección nos dice en este día jueves que es el pueblo de Dios el que debería de tener fe. Somos nosotros los que estamos esperando al Señor Jesús, lo que no debemos de dudar de las profecías. Aquí dice lo siguiente: al mismo tiempo esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe, pero dice, sin embargo, incluso en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, la poca fe o incluso la incredulidad fue el factor que limitó el misterio de Cristo. Los judíos tenían la Biblia, conocían las profecías. Jesús le dio pruebas que esa palabra del Señor, que la Biblia, que la Escritura, que el Taná, como yo le decía, Él los estaba cumpliendo. Ustedes pueden observar, leer en las Escrituras cómo el Señor siempre hacía referencia al cumplimiento de las profecías. Y se esperaba, mis queridos hermanos, que cuando aparecía el Mesías, ellos que habían estudiado la Biblia pudieran creer, tener fe en Cristo Jesús. Lamentablemente la Biblia dice que a lo suyo vino, al pueblo de Él, pero que ellos no le recibieron. Y nosotros, mis queridos hermanos, que estamos viviendo en los tiempos del fin, habrá dudas acerca del cumplimiento de las profecías. ¿Será que todavía nos ponemos a pensar si el Señor Jesucristo vendrá o no vendrá? Si está cerca o no está cerca. Si creemos en el espíritu de profecía. Hay personas en la iglesia que no pueden creer que Dios tiene poder para levantar a una mujer y darle visiones. No que dice que creen en la Biblia, pero la misma Biblia dice que en el tiempo del fin van a haber profetas, niños, ancianos profetizarán. Lo importante no es el vehículo, sino el poder de Dios, pero dudamos. A pesar de que cuando leemos el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, el deseo de toda la gente, las parábolas, amplían todos estos estudios, los consejos de la reforma pro salud y tantas cosas que están profetizadas que al leerlos podemos ver que se han cumplido, como la visión que tuvo, que claramente no dice, ¿verdad?, Torre Gemela, pero grandes edificios que caían, y fue en Nueva York, ¿verdad? No creemos. Entonces, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto que sí. Dios siempre ha tenido un remanente. Y nosotros sabemos que el mismo espíritu de profecía dice que hay muchas personas, aún sacerdotes de la Iglesia Católica, que creen la palabra de Dios, que en un momento, cuando tendrán que tomar la decisión, se unirán a las filas que darán el último mensaje. Y esta iglesia, mis queridos hermanos, con todas las luchas y las pruebas, es, dice, la niña, los ojos del Señor Jesús. Por lo tanto, Él trabajará. El que comenzó la buena obra la terminará. Pero esperemos que nosotros seamos ese remanente. Que tú que estás escuchando esta lección y que yo que la estoy dando, podamos prepararnos para estar con Cristo. Y mi querido hermano, quiero leer una cita muy interesante, porque puede ser que nosotros, al igual que los judíos, pensemos lo mismo. Esta cita dice lo siguiente: entre quienes los judíos llamaban gentiles, paganos, impíos, malos, sin Dios, dice, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo, pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Deseo de todas las gentes, página 25.
¿Será que nosotros estorbamos a aquellos que están buscando el conocimiento de Dios? Mis queridos hermanos, hay gente, aunque usted no lo crea, que están en esos edificios urbanos que creen en el Señor. Y posiblemente hasta creen más de lo que nosotros creemos. Porque no cabe duda que tenemos la verdad. No cabe duda que lo que nosotros predicamos, las doctrinas que tenemos son verdad. Pero es que necesitamos enamorarnos de Cristo Jesús. Necesitamos creer en Él, que lo que Él ha hablado es verdad, porque los judíos creían en su doctrina, la habían interpretado de su manera, leían la Biblia, pero no pudieron entenderla, no pudieron aceptarla, no pudieron entregarse. Cristo vino y lo despreciaron. Sin embargo, esos hombres que ellos llamaban gentiles, dice, conocían mejor las profecías bíblicas. ¿Cómo podemos explicar eso? Mira, hace algunas semanas atrás fui a Panamá y hablé con una persona y yo quería hablar de Dios con él y él me comenzó a predicar exactamente lo que yo le iba a decir y entendía bien. Me dijo, se van a unir los países. Estamos hablando de una persona que vive en el campo, que solamente lee la Biblia y dice, Cristo viene, pero falta que se unan los países. Vendrá una intolerancia y persecución a aquellos que se quieran poner de parte de la verdad. Estaba cerca de la verdad. Solo había que ver las escrituras, las conocía. Pero, mis queridos hermanos, tenemos que preguntarnos y meditar en esta lección. ¿Será que así como los judíos, puede ser que nosotros tengamos orgullos? Puede ser que hayamos creado muros que impidan que nosotros podamos predicar la palabra. Y quisiera leer una cita más. Esta será la cita final. Es una cita muy interesante. Estamos hablando de predicar a la ciudad. Y yo creo que una de las razones por la cual tal vez estamos un poco fríos es porque muchos que vivimos en la ciudad nos hemos acostumbrado al sistema de vida en esta ciudad. Aquí se nos dice cómo es que nosotros debimos haber hecho este trabajo. Yo quiero decirles que yo estudié teología y yo nunca escuché hablar de los puestos de avanzada. Yo estudié clase de evangelismo, 1, 2, 3, y nunca hablamos de esto. Esto es algo que yo creo que nosotros hemos fallado. Si nosotros hubiéramos seguido este plan que está aquí, tal vez a ver las ciudades con los pecados y tantas maldades que hay, nosotros sintiéramos ese sentimiento que tenía Jesús de misericordia, de ver a esas ciudades perdidas, a hombres sin pastores, necesitados de la salvación. Pero como estamos dentro de las ciudades, mi querido hermano, yo creo que hemos llegado a ser igual, ¿verdad? O hasta peor tal vez que los mismos habitantes que viven en estas grandes urbanidades, ¿verdad? Quiera Dios que no. Yo creo que hay hermanos fieles también. Pero esto es para que nosotros podamos meditar. Terminamos con esta cita, este estudio de la lección de la escuela sabática. Este era el plan que Dios tenía. Hasta donde sea posible, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. Solamente con el primer párrafo, nosotros nos damos cuenta que nuestras escuelas están en las ciudades. Deberíamos estar un poquito alejados, pero no hemos seguido el consejo y entonces cosechamos los frutos de nuestros errores. Y yo no lo digo para criticar, porque todos cometemos errores, pero nuestras escuelas, nuestras universidades están dentro de las ciudades. Hoy tenemos problemas con la homosexualidad, tenemos que aceptar ciertas cosas porque las demandas, pero si tal vez estuviéramos alejados, si hubiéramos seguido este consejo, no tuviéramos tantos problemas y pudiéramos ver la necesidad de las personas. Pero aquí dice, debemos tener obreros para esas instituciones. Y si estas están ubicadas en las ciudades, eso significa que las familias de nuestro pueblo deben establecerse cerca de ellas. Eso es lo que pasa.
las escuelas están cerca de las ciudades, las conferencias están cerca de las ciudades o dentro de las ciudades, pues todo el mundo tiene que establecerse en las ciudades. Pero miren lo que dice aquí. Pero no es la voluntad de Dios que la familia de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay disturbios y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que la familia de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Mi mensaje es: lleven a su familia lejos de las ciudades. Y la cita termina diciendo lo siguiente: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada externos. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Mis queridos hermanos, yo estoy convencido que la razón por la cual nosotros no predicamos la palabra del Señor es porque estamos dentro de las ciudades. Hemos sufrido grandes pérdidas. Nuestros hijos se acostumbraron a estas ciudades, pero no debemos en esta hora ponernos en una forma que no tenemos esperanza. Hay personas que se quedarán en las ciudades, que se salvarán. Estas personas tendrán más dificultades que aquellos que siguieron este plan, pero no estamos solos. Tenemos que tener fe. Ya estamos aquí en estas ciudades. Lo que necesitamos es poner en práctica lo que dice aquí esta lección en el desafío. ¿Qué nos dice aquí? Abre tu corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe, con la cual compartir tu amor por aquellos que están cerca y lejos. Aquí nos dice cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los 3 ángeles. Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos en tu clase de la escuela sabática. Muchos conocimos a Jesús en estas grandes ciudades. Alguien nos dio el mensaje. Queridos hermanos, oremos para que tengamos fe. Oremos para que podamos ver las necesidades y no estemos acostumbrados ya a tanta maldad que hay en la ciudad. Es por eso que no podemos ver realmente estos horrores que pasan en estos lugares. Pero si viniéramos del campo, si estuviéramos allá como lo han hecho los grandes hombres, como lo hizo Enoc, que fue llevado al cielo, y otros más que estaban en el campo y venían a ver los problemas y predicaban, podían ver con más claridad el resultado del pecado. Hoy nosotros tal vez nos hemos acostumbrado, pero pidamos a Dios perdón. Y aunque no podamos salir tal vez ya, porque yo creo que ya estamos cerca de la venida del Señor Jesús, podamos ponernos de parte de Dios y ya que estamos aquí, podamos predicar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que realmente puedas repensar por ti mismo esta lección, que puedas ponerla en práctica y que realmente podamos, recalcando una vez más, tener compasión por aquellos que viven en esos edificios que están llenos de problemas y que tú y yo, si nos entregamos al Señor, podemos ir y decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz día de la preparación, un feliz sábado y nos vemos la próxima semana.